Doctor Juan Pintado. O sea, cada hueso tiene un tiempo de curación y eso depende de cuánto tejido lo rodee. Entonces, yo creo que un tiempo promedio para tener un control de consolidación bordea los 3 a 6 semanas. No sabía lo importante que era la fisioterapia en mi trabajo. Entonces, mientras más yo aprenda de fisio y los fisios más aprendan de lo que los traumatos hacen, todo va a ir mejor. Entonces, tú ves cómo un fisio se pone a discutir un montón de cosas y opciones quirúrgicas y demás, y el traumato sobre el tratamiento de terapia física, y ensamblar eso es maravilloso. De un paciente con artrosis que por la fricción, por no tener cartílago, le va a generar dolor. Pero lo que le causa el dolor es la no movilización, en donde se ha concluido que la multidosis de viscosuplementación como ácido hialurónico más PRP tiene resultados muy positivos. O lo que se hacía antes, si te operan y te hacen una meniscectomía muy grande, vas a hacer artrosis en menos de 5 años. Una cirugía de meniscos puede ser muy costosa. No necesitas una sutura. En algún punto hemos utilizado 8 puntos. Cada sutura puede llegar a costar $1,000. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al 7º capítulo de nuestro podcast Feedback. Sí, es una nueva propuesta sobre fisioterapia deportiva, específicamente sobre rendimiento, sobre salud, en el que buscamos un poquito resaltar el trabajo de muchos profesionales de la salud. Buscamos crear un contenido de mucha calidad en el que podamos conversar un poco sobre estos temas, ¿no? Para ello tenemos un nuevo invitado en este 7º capítulo. Bien, es el primer traumatólogo de esta temporada. Bien, les cuento que en la temporada anterior tuvimos la grabación con un traumatólogo, pero tuvimos un problema con el audio allí que hizo que no lo pudiéramos publicar. Y ahora es el primer traumatólogo que tenemos en el programa. Así que muchísimas gracias por asistir. Presento al doctor Juan Pintado. ¿Qué tal, Jair? Muchas ¿Qué tal, gracias. amigo? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Un poco emocionado por todo esto, pero está todo bien. Bien. Cuando yo recuerdo haber visto tu CV, tu carta de presentación, y vi que habías estado en 2 equipos de fútbol. Sí. Bien, cuéntame cómo llegas a esa parte de traumatólogo en fútbol. Sí, yo creo que tuve algo de suerte. Yo soy una generación de traumatólogos que salió pre-pandemia. Entonces, mi residencia acabó justo antes de la pandemia. Yo estuve un año fuera del país buscando una capacitación. Estuve en Alemania unos meses aprendiendo sobre básicamente el área que me interesa, que es cadera y rodilla. Y cuando regresé a Lima, casi de inmediato empieza la pandemia. Entonces, todo ese tiempo estuvimos trabajando como no traumatólogos, sino atendiendo gente de COVID. Y una vez que el fútbol se reinició, todos los clubes fueron a Lima. Claro. Entonces empezaron a buscar médicos con disponibilidad y que les interese el fútbol. Entonces, para esto, el único antecedente que por ahí tenía relacionado al deporte era los Panamericanos. Estuve en los Panamericanos, aprendí un montón, hice algunos cursos que pidieron, cursos de FIFA y demás. Y eso me sirvió para entrar a Binacional, que justo había salido campeón en la temporada anterior. Estaba yendo a afrontar Libertadores, estaba tratando de afrontar partidos para ellos muy importantes. Y fui con un amigo que también le encanta el fútbol, que es Rodrigo Vallejos. También ha sido médico de Cristal después. Entonces esa pequeña aventura nos empezó a llevar al club. Los dos íbamos y a la par íbamos al hospital y nos gustó un montón la experiencia. Sí es, creo, la primera vez que estuve en un club y creo que no siempre es la forma en la que uno vive como tal en un club como médico, porque era un club que de alguna forma no era tan ordenado como quizás otros. Pero fue chévere viajar, ir a un montón de partidos, ver cómo es una atención de traumatología en el fútbol que es completamente distinta a la que uno ve. Me gustó y luego después de eso me llamaron para estar en Melgar el siguiente año. Y ahí ya es un club mucho más ordenado, organizado, digamos, entre comillas. Y pude vivir, igual, fuera una sudamericana. Aprendí muchísimas cosas de los fisios porque créeme que esos 2 años para mí han sido una capacitación muy fuerte de cómo se recupera un deportista. No es lo mismo que en un hospital vemos. Nunca nos perdemos esa parte, pero el deportista es contra el tiempo. Y ver que sí se pueden lograr cosas que para mí eran casi imposibles antes de ver a un fisio cómo recuperar a un futbolista, me sirvió muchísimo. Y ahora lo aplico todo el tiempo. En la parte de traumatología, en el fútbol específicamente, hay una lesión que es muy común. Bueno,
si vemos estadísticas o epidemiología, tampoco es que sea tan común, pero aparece en el fútbol muchas veces, que es la ruptura del ligamento cruzado. Siempre prácticamente aparece en casi todas las temporadas, en algún equipo pasa, lamentablemente. Bien. Desde el área de traumatología, o bueno, desde el área de fisioterapia he podido conversar con algunos traumatólogos sobre intervenciones quirúrgicas y casi siempre te dan como que distintas alternativas, pero yo no termino por entender cuáles son los criterios por los cuales se deciden por alguna. No sé si desde tu lado como traumatólogo podrías explicarnos un poco eso. Sí, de hecho la medicina es bonita exactamente por eso, porque los conocimientos van constantemente evolucionando y en realidad no existe un consenso como tal, ¿no? Los congresos de traumato relacionados al deporte se pasan horas debatiendo, discutiendo cuál es la mejor técnica, incluso de los mejores cirujanos del mundo. Entonces creo que tiene que ver mucho con el tipo de paciente. Hasta hace unos años operar un paciente con un ligamento cruzado que supere los 50 años era alguna idea descabellada, por ejemplo. Pero ahora, por ejemplo, ese concepto ha cambiado. Entonces, la técnica que uno utilice tiene principios muy claros que no deben de cambiar en absoluto, que básicamente son restablecer la anatomía y la función del ligamento como tal. Pero de ahí la técnica o el tipo de injerto que utilizas y demás tiene muchos factores que varían. El tipo de paciente, si hace un deporte de alta competencia o no, la técnica del mismo cirujano, pero al final se resume en tú cómo manejas tu propia técnica y cuáles fueron tus resultados con respecto a eso, aunque sí hay cosas muy claras, ¿no? Por ejemplo, el uso de tendón, hueso para futbolistas, quizá hoy por hoy es la técnica más recomendada. Se han utilizado un montón de otras cosas como el doble banda, se han utilizado aumentaciones dentro del ligamento cruzado y técnicas que se siguen innovando, pero todo sigue siendo un debate y algo muy relativo. El tema de la traumatología, yo lo que pude entender es que dentro de la traumatología normalmente los médicos se especializan por articulación. ¿Eso es verdad o...? Más o menos. Es decir, no, hasta hace un tiempo el traumatólogo era un todista, pero Estados Unidos empezó a cambiar eso, entonces te dedicas a un área específica. Que nos guiamos realmente por lo que Estados Unidos hace como su especialidad, que es cirugía de mano, miembro superior, pelvis, codo, deportiva, que es todo un mundo, pero no específicamente como una articulación. El deportivo, por ejemplo, hay cirujanos que hacen sports medicine en Estados Unidos, que ven hombro, codo, cadera, tobillo, rodilla, ¿no? Pero incluso ellos ya se súper especializan en solo cadera y rodilla y no hacen tanto hombro, porque desarrollan no solo la parte quirúrgica, sino la investigación también. Entonces, aquí en Perú se está pegando mucho eso, ¿no? Sí, a pegarte a un área específica como tal. Bien. ¿Y hay algo en lo que te consideras especialista de ello? Sí, de hecho, mi interés siempre ha sido la parte de la cadera y la rodilla. Actualmente en mi trabajo, que es el Hospital Rebagliati, trabajo en la unidad de reemplazos articulares, donde básicamente veo caderas, muy llevadas a las artroplastías, o sea, las cirugías de prótesis. Y en mi práctica privada, en la clínica, veo muchísimos pacientes que hacen deporte amateur o incluso profesional. Y eso me ha llevado a buscar un área que me gusta mucho, que es el área de la rodilla. Entonces, igual puedo operar tobillos, digamos, pero mi interés incluso en la parte de lecturas o de investigación o de estar pendiente de nuevas noticias es de cadera y rodilla. Bien. Cuando hablas de tu atención privada, es Lima Trauma Sport. Sí, y además en una clínica en donde atiendo con EPS también, que es una clínica que está en Pueblo Libre, que se llama Stella Maris. Ya, Ajá. pero esa clínica es como que ahí estás trabajando, atendiendo sí, con EPS. Soy parte del staff. Parte del staff. Pero la que mencioné yo es tuya directamente. Sí. Creo que era con un colega o algo así. Sí, con William Gibaja, que es un amigo que ve miembro superior, entonces nos complementamos. Perfecto, perfecto. Yo tengo algunas dudas. Cuando a nosotros fisios en la universidad nos enseñaban sobre readaptación del ligamento cruzado, te mencionaban una cierta cantidad de tiempo, ¿bien? Y te decían algo como que normalmente necesitas como 7, 8 meses o algo así, ¿sí? Después de eso, uno cuando se empieza a especializar, por ejemplo, en mi caso de fisioterapia deportiva, maestría y cosas así, te comienzan a cambiar un poquito eso y te das cuenta que hay algunos deportistas que salen en 5 meses, ¿sí? Luego yo tenía entendido
según conceptos, lo típico, ¿no? Uno vuelve a la base, ¿no? Según conceptos de fisiología, tenía entendido que la ligamentización te duraba como 1 año, entonces como que tampoco estaba tan recomendable volver a los 5 meses. Después leí un poco hace poco, cuando digo hace poco creo que ha sido hace 6 meses o más, que el concepto de 7 meses de cruzado había cambiado y que ahora se recomendaban 9 o 10 o algo así. Desde tu posición como traumatólogo, ¿cómo ves todo eso? ¿Qué es lo recomendable? Porque aún se siguen muchas, entiendo que esa es una parte que se discute mucho también, Sí. pero ¿cuál es como que lo que se suele recomendar? O sea, hablamos específicamente de deporte, ¿no? Sí, creo que hay que dividirlo en 2 áreas, ¿no? La parte del fútbol profesional o del deportista profesional y los amateur. Entonces, el gran problema, entre comillas, del fútbol profesional es que está en juego mucho dinero para ciertos jugadores. Entonces, se puede poner en riesgo hasta ciertas veces una situación en un paciente en el que definitivamente viene preparado muchísimo. Y esa es la primera cuestión, ¿no? Un paciente que está muscularmente muy bien va a tener una recuperación más pronta que otro que no. Eso está demostradísimo. Incluso pacientes que no hacen deporte como tal y tienen una lesión, los mandamos que hagan 6 semanas, musculación, fortalecimiento, trabajo de rango articular para que recién entren en una cirugía y los resultados son mejores en nuestro caso. Entonces en el fútbol el tiempo puede ser muy corto, pero no es lo más recomendable. Si hay algún estudio que nos justifica eso, es que se ha demostrado que antes del primer año el riesgo es muchísimo mayor al volver a hacer un deporte como tal profesional que después de ese tope de 1 año. Esos estudios se han ido trabajando cada vez más y sí se han puesto puntos de corte como 9 meses, pero son netamente estructurados a pacientes, entre comillas, de élite, ¿no? Fuera de eso, mi plan de trabajo siempre es readaptación deportiva desde los 6 meses, de acuerdo al tipo de paciente, y al año someterlo recién a un partido oficial, digamos. Claro, más o menos lo que solemos decir, pero a veces nos aceleramos un poquito. A veces los hacemos jugar partidos oficiales como a los 10 o algo así. Exacto. Bien, está bueno. Ahora, hay un concepto que, bueno, primero te lo dejo a ti para que lo desarrolles y luego más o menos te manifiesto mi opinión a ver si coincidimos por allí, que es el tema de los desgarros musculares, ¿sí? Porque en los desgarros musculares te suelen decir en la universidad cuando te enseñan algo de fisioterapia y te dicen algo como que desgarro muscular 21 días, ¿no? Y esos 21 se les ha quedado en la cabeza a futbolistas, a personal auxiliar, al entrenador, al asistente técnico, todo es como que desgarro, listo, tienes 21 días exactos para que puedas volver. Y cuando pasan esos 21 días y se dan cuenta que todavía no están, no, es que el fisio todavía que no lo tiene listo, que no sé qué más. ¿Es así esto o cómo es que se debería manejar? No, completamente, es completamente relativo, ¿no? Primero hay que entender que un desgarro es una disrupción muscular, pero eso depende de muchas cosas. Dónde haya sido producido, depende de cuánto desgarro, es decir, la longitud o el tamaño del desgarro, pero el ponerle un punto de corte de 3 semanas, no. He tenido alguna vez un futbolista que tuvo un desgarro, solo 3 meses se para, ¿no? Entonces varía mucho de acuerdo a eso. En lo que sí estoy, creo, de acuerdo es que mientras más rápido le des movilidad a ese paciente y de alguna manera evitar que ese hematoma se forme de tamaño grande, la recuperación es más grande. Es decir, si actúas pronto, con movilidad, trabajo físico, máquinas, y aunque el paciente le duela, darle cierto grado de trabajo muscular hasta cierto punto en etapas previas a donde lo pueda tolerar, creo que la recuperación podría ser más pronta. Pero hay muchísimas propuestas. Ahorita se usan muchas propuestas de plasma rico en plaquetas y una serie de cosas, pero creo que ese punto de corte de 3 semanas no, es un promedio, pero no es lo más seguro, ¿no? No siempre es así. Claro, nosotros siempre se lo sustentamos al fisio por las características ecográficas de la lesión también, ¿no? Porque a veces implica que algunas zonas, como que alguna aponeurosis o alguna unión miotendinosa también esté dañada y eso te genera más tiempo y cosas así, ¿no? Entonces, a veces explicarle eso a alguna persona que ni siquiera está relacionada en el mundo de fisio, el mundo de rendimiento de salud es medio complicado porque tiene en la cabeza los 21 días y que en ese tiempo lo tienes que tener. Bien, ahora tengo por ahí algunas dudas. Cuando nosotros hablamos de fracturas, que pasa mucho, ¿no? Que pasa, no sé, mucho fisuras del quinto, pasa algún tipo de fracturas por ahí en el fútbol o algo así. En general,
¿cuánto tiempo es lo que un deportista demora en consolidar una fractura? ¿O cuánto tiempo es que...? Porque normalmente es como que a la persona que no es deportista se le suele poner un yeso. Por ahí que al deportista en algunos médicos hacen excepciones y se le pone alguna férula que se pueda retirar y cosas así para poder hacer movilización temprana. Pero ¿cuánto tiempo se tiene que esperar normalmente como para generar una consolidación en un deportista? Es una muy buena pregunta. Y también igual no hay una respuesta muy puntual, ¿no? Depende, aunque no lo creas, de cada hueso. O sea, cada hueso tiene un tiempo de curación y eso depende de cuánto tejido lo rodee. Para hacerlo un ejemplo muy claro, ¿no? La tibia tiene un montón de musculación posterior, pero en la parte anterior y lateral o medial, digamos, no tanta. Entonces, eso hace que sea un hueso que pueda tardar mucho en consolidar en cierto grupo de personas. En cambio, músculos como el húmero, de repente el quinto, etcétera, que reciben mucha vascularización de tal, la consolidación puede ser en 3 semanas incluso, ¿no? También depende mucho de cuánto nutricionalmente le puedas aportar a ese paciente y eso es algo que yo aplico con todos mis pacientes. O sea, hay estudios que demuestran que durante ese primer mes de una fractura, la dosis de proteínas tiene que ser casi el doble de gramos por kilo por día. Si el paciente no come bien, por más que sea activo y demás, no va a formar hueso. Y 2, otra cosa que yo no sabía, que es que un hueso necesita un estímulo de fuerza para hacerse fuerte. Entonces, antes la idea de dejarlo con un yeso con el pie flotante 3 meses sin pisar no es buena idea. Mientras tú veas que hay seguridad en la cirugía o en la estabilidad de la fractura y le puedas dar carga parcial o controlada, ese hueso va a recibir un estímulo. Eso está estudiado hace, no sé, 100 años. Se llama la ley de Wolff. A más fuerza o tensión de un hueso, más estrés va a recibir y más va a formar calcio, conducción, osteoconducción, osteointegración, y eso también es importante. Entonces, yo creo que un tiempo promedio para tener un control de consolidación bordea los 3 a 6 semanas. Si hay algo que demore más, que también está descrito, hay que prender las alarmas. Hablando estrictamente de un deportista, algo no está funcionando bien en ese paciente. Claro. Sí, en algún momento me lo mencionaron sobre esta ley de Wolff, me mencionaron también la ley de Delpech, ¿sí? En el que hablan de esos estímulos intermitentes que favorecen esa regeneración del tejido y esa carga temprana que se le tenía que dar, ¿no? Y eso está muy bueno. Y creo que eso define un poco ese cambio en la forma de trabajar en profesionales de la salud, ¿no? Porque, no sé, o sea, sin ir en contra de alguien, estábamos acostumbrados a trabajar y ya no me refiero como que me estoy incluyendo ahí en ese mundo, pero yo no, sí, pero se estaba acostumbrado a trabajar con áreas de traumatología en el cual te ponían en un esguince de tobillo de primer grado una férula de yeso por 3 semanas, ¿no? Y entiendo que esas cosas han cambiado mucho. Sí, más o menos. Igual, yo creo que es una lucha generacional. Pero ya hay un punto de corte en el que sí ves muchos traumatólogos que ya aplican lo correcto, entre comillas, o lo que ahora se tiene que hacer, y lo que antes era correcto, porque tampoco es que hagan las cosas mal, sino que antes no se tenían los conocimientos que ahora hay. Claro. O sea, no es por ir en contra de... Eso es más, eso creo que pasa en absolutamente todas las áreas, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, en fisioterapia se tenían muchos conceptos sobre camillas, sobre masajes, sobre agentes físicos y eso, y luego poco a poco el ejercicio ha ido desnudando muchas falencias que habían con respecto a la recuperación de los pacientes. 100%, y lo que dices a mí me causa mucho interés porque las personas que quizás están fuera de esta área, llámese profesionales de salud incluso, al ver que un manejo puede ser tan distinto y decir, no, pero a esta persona tuvo un E15 y lo hizo caminar a los 3 días, hay muchos otros factores que hacen que un paciente no camine a los 3 días y sí a los 10 o 15 días. Entonces, juzgarlos a todos por la misma... Claro. Eso a veces nos genera muchos comentarios que pueden ser a favor o en contra, ¿no? Entonces, siempre es bueno lo que tú estás haciendo, que es difundir conocimiento para que precisamente esas formas en las que uno pueda juzgar el trabajo de un profesional o no, tiene que siempre ser escuchado por el profesional. Y eso también nos lleva a algo que yo no entendía antes, porque la verdad no sabía lo importante que era la fisioterapia en mi trabajo. Es decir, si yo solo operaba y me olvidaba de mi paciente, quizá ahora no vería los resultados que es satisfactorio de ver que en menos tiempo un paciente puede tener mejor función o recuperarse o reintegrarse a su vida. Entonces, mientras más yo aprenda de fisio y los fisios más aprendan de lo que los traumatos hacen, todo va a ir mejor.
Y así funciona en otros países. El año pasado pude ir a un congreso que se llama Isokinetic, que lo hicieron en el Wanda Metropolitano, Sí, claro. que es impresionante. Y a los asistentes eran traumatos y fisios. Sí, sí. Entonces tú ves como un fisio se pone a discutir un montón de cosas y opciones quirúrgicas y demás, y el traumato sobre el tratamiento de terapia física, y ensamblar eso es maravilloso. Entonces creo que eso es el futuro de lo que se tiene que hacer aquí para que todo eso mejore y cambie, ¿no? Claro, porque al final es como que el fisio es el que lo va a rehabilitar y el traumatólogo igual va a estar a la par dentro de la rehabilitación, ¿no? Va a estar participando porque al final el fisio, cuando quiera hacer algo, lo primero que va a hacer es escribirle al traumato y decirle, puedo hacer esto, ¿qué opinas sobre tu operación? Porque la operación le hizo el traumato, ¿no? Exacto. Entonces, al final es como que si no se trabaja en ese complemento, no, es imposible. Y lo que dices es clave, es decir, el cirujano es quien sabe cómo quedó esa operación, él sabe cuán estable estaba, no depende necesariamente de él, sino de sus tejidos, cuán complicado estuvo ese menisco o cuán difícil fue sacar ese injerto, si estuvo grueso o no estuvo grueso. Todos esos detalles hacen que el traumato pueda tener la seguridad de decir, no, bajémosle un poco, vayamos más lento, y si no existe esa conexión, no va a haber necesariamente buenos resultados. Exacto. Y eso es algo que yo tengo como un sueño, ¿no? Es decir, no existe alguien, o sea, existen algunos sitios que pueden complementar eso, pero no así. De hecho, tengo pacientes que no van con un solo oficio, van con varios. Sí. Y es doble chamba tener que ver el WhatsApp y, claro, decirles, mira, tómate la libertad de darle mi número al fisio y conversamos. Pero es doble trabajo. Entonces sería ideal tener todo eso engranado. Saber que se trae otra cosa, mandar un informe y el fisio seguir el trabajo, ¿no? Pero esa doble chamba creo que ahorita es necesaria y por lo menos me la trato de dar, de hablar con un fisio, ¿no? O decirle, ¿sabes qué? Dale mi teléfono al fisio y lo trabajamos juntos. Incluso tengo pacientes que no son de Perú, o sea, vienen de fuera del país y el fisio de ahí tengo que comunicarme con ellos porque de repente una atención traumatológica en Estados Unidos es carísima. Vienen aquí, se atienden o se ponen una infiltración, viscosuplementación o se operan, van allá y el trabajo lo tengo que continuar con el fisio de allá. Entonces sí es doble chamba, pero creo que es necesario y no todos se lo dan. Tanto como fisios como traumatos. O sea, el fisio tampoco, todos tienen el interés de preguntarle o buscar al traumato qué fue lo que hizo, ¿no? Entonces ponen puros medios físicos y porque no tienen la seguridad de hacer algo más. Claro. Y ahí se entrampa todo. Bien. Mencionaste algo que me interesa, que son las infiltraciones. Bien. Yo tenía un concepto, o vamos a decir que lo tengo todavía, sobre la infiltración de corticoides, bien, que lo que hace es como que bloquearte el dolor, pero no significa que lo que está dentro de tu rodilla, vamos a decir así, se ha curado, ¿no? Y que eso termina siendo hasta contraproducente en algún punto con deportistas. ¿Qué tan cierto es este concepto? ¿Puntualmente de corticoides o en general de las infiltraciones? O sea, yo como que el ejemplo más claro que tengo es de corticoides, pero entiendo que pueden haber otras que te puedan bloquear el dolor, o no sé si son las únicas. Sí, digamos que el término infiltración implica meterle algo a la rodilla. Porque si es ácido hialurónico, esas cosas, no me refiero tanto a eso, sino me refiero específicamente a infiltración contra el dolor. Sí, creo que si es únicamente contra el dolor, podríamos hablar de infiltraciones que he visto y que alguna vez he utilizado, que le llaman proloterapia, que es básicamente meterle volumen a una articulación, corticoides, que usualmente las mezclamos con lidocaína, o incluso he escuchado y visto que solo inyectan lidocaína, que es un anestésico local. Entonces, puntualmente los corticoides sí tienen cierta utilidad, pero estoy de acuerdo contigo, es decir, el corticoide, que es algo que no he leído, pero yo lo veo así, por ejemplo, en el hombro, solo funciona cuando la terapia es muy dolorosa en un paciente, porque la terapia se tiene que dar. Paciente con capsulitis adhesiva, por ejemplo, de hombro, tienes que hacer que ese hombro rote externamente. Y si la terapia es muy dolorosa para él, es ahí cuando recién utilizo la infiltración, explicándole los pros y contras, para que el dolor baje un poco y la terapia sea más tolerable, pero finalmente lo que lo va a sanar es la terapia física. Claro. Si eso no se logra con una infiltración, viene el paso quirúrgico y aunque muchos pacientes no lo saben, sí, se hace una reparación de tendones y demás, pero dentro de la cirugía se hace movilización bajo anestesia, que es decir, se ahorran 3 meses de terapia física en 5 minutos, en donde el hombro lo despegamos a la fuerza, lo rotamos, lo movemos, lo estiramos, le hacemos todo para que la cápsula se rompa y se rompa esa adhesión, y el paciente sale sin dolor porque ya puede empezar a mover el hombro. Pero eso o lo haces en 2 o 3 meses con una buena terapia física,
Si no toleras el dolor, realmente vale la pena ahí infiltrar para que toleres la terapia, y si no, está el camino quirúrgico. Son 3 caminos que te llevan a lo mismo, pero finalmente la movilización es lo que te sana. Lo mismo pasa en la rodilla. Es un círculo vicioso de un paciente con artrosis que por la fricción, por no tener cartílago, le va a generar dolor. Pero lo que le causa el dolor es la no movilización. Tú tienes que buscar que él o tolere ese dolor con medicamentos y mueva, gane fuerza, o con la infiltración con corticoides disfrace ese dolor y mueva. Pero al final, la única forma de romper ese círculo vicioso es movilizando una articulación. Entonces, creo que puede ser válido hasta cierto punto de la infiltración, pero yo sí considero que tiene más contras que pro. Es como una medida de salvataje en cierto grupo de pacientes. ¿Sabías que con la dieta diaria muchas veces no es suficiente? En ocasiones necesitamos complementar esta dieta con la ingesta de vitaminas y minerales necesarias para mantener un buen estado nutricional, ya que esto, de no hacerlo, implicaría un riesgo alto de lesión o de infección. Y para esto recomendamos Orthomol Immun, que es un multivitamínico de laboratorio alemán que cuenta con más de 25 micronutrientes necesarios para mantener ok nuestro sistema inmune. Así que ya sabes, si quieres potenciar tu sistema inmune y quieres cuidar de tu salud, Orthomol Immun es tu mejor opción. Y con respecto al ácido hialurónico, porque se utiliza mucho más, no sé, creo yo que todos los futbolistas que conozco mayores de 33, 34 años ya están con ácido hialurónico todos. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué tan bueno es, qué tan efectivo y qué es lo que se busca con eso? Ahí creo que partiría mi opinión en 2, ¿no? ¿Qué dice la evidencia y cómo me va a mí? Yo lo utilizo mucho. Conozco futbolistas profesionales que básicamente por confianza, porque se le puede poner cualquier traumato, pero por confianza me buscan cada enero o febrero, viajan desde el club que vienen y se ponen su hialurónico en mi consultorio y se van. Y al día siguiente están entrenando. Entonces, ¿cómo les va a ellos? Les va bastante bien. Es decir, los resultados con ellos siento que puedo recuperar movimiento, puedo hacer más movilidad, puedo hacer otros ejercicios que no hacía porque ya no me duele. Y científicamente se ha demostrado. De hecho, ahora estaba revisando un artículo que quería llegar a casa para leerlo, en donde han hecho un análisis biomecánico post-infiltración con ácido hialurónico y se ha demostrado que la cinética de la rodilla mejora muchísimo. Entonces, sí sirve. Ahora, ¿cuál de las infiltraciones sirve? También es otro debate gigante, ¿no? La de un año versus la multidosis. Y actualmente existe ya una especie de estudios muy avanzados que se llaman metaanálisis, que seguramente los conoces, en donde se ha concluido que la multidosis asociada de viscosuplementación como ácido hialurónico más PRP, pero el real plasma rico en plaquetas, no el que usualmente centrifugamos, sino el real, esa combinación a multidosis tiene resultados muy positivos para ciertos casos. Por ejemplo, artrosis de rodilla o desgaste articular que puede producirse en un deportista o epicondilitis de codo. En esas 2 cosas es sumamente recomendable con nivel de evidencia 1. En todo lo demás es 50-50. Entonces yo le explico eso a un paciente. Si es a rodillas, casi lo hago ciegas porque sé que se va a mejorar. Pero si es en otra articulación, me aguanto mucho. Pero en cuestiones de rodillas, mis pacientes van muy bien, usualmente con viscosuplementación, siempre y cuando sea asociada a ganar fuerza en cualquier tipo de paciente. Así sea uno de 75 años, 80 años, la única condición que yo le doy para infiltrarlo es, te puedo poner esto, pero no va a funcionar si no ganas fuerza. Claro. Entonces, de alguna forma los condiciono, porque en una artrosis avanzada el hialurónico no va a hacer mucho, pero sí funciona mentalmente para que ese paciente se ponga a hacer ejercicios en la casa. Entonces, completamente lo utilizo, está en mi práctica y siento que mis pacientes van muy bien con eso. Bueno, está muy bueno. Tengo por ahí algunas dudas. Uh-huh. En algún momento escuché, porque me lo dijeron a mí, y escuché también como conclusión, que cuando te operan la rodilla, por ejemplo, eres 100% una persona que va a tener artrosis. Y se suele decir mucho, creo yo, o al menos lo he escuchado mucho desde este mundo de la fisio. ¿Es tan cierto eso? Depende de qué cirugía te hagan, ¿no? Pero sí existen riesgos. Por ejemplo, una fractura en la rodilla, de platillo tibial, por ejemplo, te va a causar artrosis en un 30-40% en años. Ahora, un menisco roto, un cartílago lesionado, también te va a generar un porcentaje de que esa rodilla vaya a artrosis. La pregunta es, ¿qué pasa si no te operas, no?
cuando realmente es justificado, y eso es muchísimo peor. Una lesión de un menisco medial, una lesión radial de menisco, o una lesión nasa de Valde o longitudinal, en 5 años puede causarte artrosis de moderada a severa. O lo que se hacía antes, si te operan y te hacen una meniscectomía muy grande y te dejan sin menisco, vas a hacer artrosis en menos de 5 años. Entonces, sí es algo de cierto por el camino que tomes, operándote o no operándote. Lo que tienes que preguntar es cuánto es ese riesgo, ¿no? Y muchas veces operarte te reduce muchísimo el riesgo de eso. Ahora, en una meniscectomía, ¿hasta cuánto vamos a decir que sería el porcentaje de menisco que tendrían que dejar como para que digan algo como que, oye, no le va a hacer tanto daño esto? Sí, que es bien relativo, pero usualmente nosotros calculamos con menos de un 30% de meniscectomía no te va a producir mayor problema, ¿no? Y eso no es algo que no puedas hacer, simplemente que lo que tú sacas es un menisco que no va a sanar. Claro. Porque no tiene irrigación de sangre y si tú lo suturas, no va a pegar. Que es de zona blanca. Exactamente, zona blanca. Entonces tienes que simplemente resecarlo y el paciente va a estar muy bien. Entonces, con un porcentaje de un 30% de resección meniscal, yo creo que no va a haber mayor problema. Más de eso entiendo que hay riesgo. Exacto. Ahora, si tienes un deportista, vamos a decir un futbolista, y notas que lo que le tendrías que sacar es más del 50%, porque en algún momento escuché traumatólogo, evidentemente no voy a decir su nombre, fue hace muchísimos años, cuando yo era un niño, ¿sí? Que decía algo como que yo tengo futbolistas jugando con el 30% del menisco, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto, o sea, igual es lo que te dicen a ti para que te puedas operar también, ¿no? Entonces, es como que yo no sé hasta qué punto eso es válido, no es válido. Sí es válido porque hay lesiones que son irreparables, ¿no? Por ejemplo, las lesiones en asa de Valde, alguna vez he escuchado de maestros míos que son muy buenos quirúrgicamente, pero son meniscos que no se pueden salvar. Sí, claro. Entonces, no lo puedes dejar así con el menisco colgando porque simplemente no va a mover la rodilla, porque se les traba. Entonces, el único camino es resecarlo. Siempre intentas salvar el menisco. De hecho, hay una corriente mundial que se llama Save the Meniscus, que lo tratan de propagar los más cracks en traumatología relacionados a este tema, pero no siempre se puede. Claro, sí se puede. Entonces es como una pesadilla que uno tiene antes de operar, ¿no? Ves la resonancia y dices, bueno, es una asa de Valde, entonces ruegas que no te pase eso, que felizmente todavía no me ha sucedido, pero seguramente sí me va a ocurrir alguna vez, en el que hay un menisco que no se pueda salvar. O por el contrario, que por ejemplo hace poco atendí a un paciente que ha sido operado en una clínica, le trataron de salvar el asa de Valde, suturaron toda la cirugía aparentemente muy bien, pero la evolución no fue buena, simplemente el menisco no pegó. Entonces lo que queda después es resecar esa parte del menisco. Es que hay algo que es interesante que tienen que saber los pacientes, es decir, una cirugía de meniscos puede ser muy costosa, porque un asa de Valde, por ejemplo, no necesitas una sutura. En algún punto hemos utilizado con el doctor con el que siempre opero, que es un maestro mío, que es el doctor Palacios, hemos llegado a utilizar 8 puntos. Y usualmente en la clínica tratamos de usar toda la tecnología que podamos. Entonces, cada sutura puede llegar a costar $1,000. Entonces, son $8,000 que te está haciendo gastar. Seguro ahora pídeles un paciente particular. No se puede. Entonces, usas la tecnología previa, que no es mala, es completamente válida, pero son suturas, entre comillas, un poquito más artesanales, en donde la aguja sale por la piel, haces un corte en la piel y la anudas con la cápsula. Entonces, es mucho más laborioso, pero se tiene que hacer sí o sí. Antes no sé si existían todas esas opciones, que son las suturas de dentro a afuera, y ahora usualmente tratamos de usar todo dentro, que son disparos, que no es que sea fácil, pero es mucho más sencillo hacerlo, pero son sumamente caras. Entonces, operar un paciente afuera, no entras con todo el armamento que entras en una cirugía, con toda la seguridad que puedes pagar todo lo que se pueda, ¿no? Y eso para un paciente no, trata siempre de buscar, doctor, ¿no me puede salir algo menos? Tú le puedes decir, sí, pero estás en riesgo de tal cosa, entonces mejor, si no quieres que te opere yo, que te opere alguien, pero no sé si sea lo mejor para ti, ¿no? Porque una sutura de menisco puede ser muy, muy costosa. En la calle, ¿cuánto cuesta una sutura? Solo un punto son 2,000 o 1,300 soles. De acuerdo a qué sutura utilices. Entonces, agrégale 1,000 soles a cada vez que tengas que ponerle un punto de sutura a un paciente, puede ser muy costoso. Pero hay alternativas a eso, sí, pero quizá no es con la tecnología más segura. Claro. ¿Sabes qué? Hace poco recién me enteré lo caro que son las cosas de cirugía, ¿eh? Me enteré, por ejemplo, precio de la torre de artroscopía, creo que se llama. Uh-huh. Sí, son carísimos. Sí.
Son carísimas. Me enteré de cada uno de los materiales, lo que podía costar y todo eso, y entendía ahí un poco el costo a veces que le cuesta a los pacientes el operarse, ¿no? Exacto, 100%, incluso para una fractura, ¿no? Tú puedes poner una placa normal, pero es como, no sé, es como comprarte algo que quieres que te dure toda la vida. Entonces depende de qué material sea, si el tornillo se puede robar o no en plena cirugía. Ahorita hay mucho material de la India o de Pakistán, y son cosas que nunca se hablan, pero créeme que entre traumatólogos lo hablamos todo el tiempo, y dicen, bueno, me tocó un material, no tiene que ser la desastroso que era el material, porque poner un tornillo puede robarse, quedar afuera, y la placa no cumplir la función que tiene que cumplir, que es de reducir la fractura, entonces la fractura no se reduce. Y es porque lamentablemente te dieron o elegiste un material que no era el mejor. Si tú quieres comprar un material que aquí puede costar 500 soles, el bueno puede llegar a costar 3.000 o 7.000 soles o 8.000 soles una sola plaquita de muñeca. Entonces a eso súmale todos los demás gastos, anestesiólogos, cirugía, cirujanos, enfermeras, instrumentistas y demás, son costos muy altos. Por eso es como hacer magia aquí. Con un paciente que es particular, lo que hacemos nosotros con mi equipo es darle 3 opciones, ¿no? La mejor, la que le aconsejamos y la que más o menos, pero puede funcionar. Entonces ya depende de él sabiendo qué cosa está implicado en cada tema. Costos. Bien. Ahora, ¿hay alguna cirugía o cuál es la cirugía que consideras más económica de todas? La más económica. O sea, ¿hay alguna lesión? ¿Hay alguna lesión? Claro, porque se me ocurrió ahorita. O sea, si hay alguna lesión que tú pienses y digas, y bueno, esto te va a salir barato, ¿no? Las cirugías de Aquiles. ¿En serio? Sí. Creo que en la forma en que nosotros lo estamos haciendo, puede ser mucho más rentable que en muchas otras circunstancias. Claro, porque al final ahí no pones ningún injerto ni nada, ¿no? Solo Así es suturar entre las dos. Sí, pero es una sutura especial, digamos. Sí, claro. Ajá, que es una super sutura. Nylon y aguja. Pero créeme que en el hospital a veces no tenemos esta sutura y se usa el método antiguo, que es usar las suturas que así se rompen. Entonces tienes que darle muchos puntos y vueltas y todo y técnicas, y tienes que hacer un corte inmenso. En cambio ahora nosotros hacemos una técnica que viene de Alemania que se llama Dresden, donde es una incisión chiquitita y pasamos unas pinzas para pasar los hilos percutáneos y queda súper bien. Entonces no es fácil, pero en teoría es una cirugía que puede costar menos de lo que si la abrieras, ¿no? Abrir ya implica un montón de otras cosas, usar un cauterio, usar otras cosas, entonces con la técnica mínimamente invasiva... Pero es que en esa cirugía no abren, o sea, no aparece la cicatriz típica del Aquiles. No, y tenemos ahorita una lista ya de quizá más de 20 pacientes operados así hace 2 años, entre particulares y con EPS, que los resultados son buenísimos. Y ahora, es interesante porque esta técnica tiene que ir sí o sí asociada a movilidad precoz. Y claro. O sea, no puede ir con una bota de yeso 2 meses. Tienes que decirle que se tiene que comprar una bota Walker con cuñas e ir sacando cuñas desde la 3 semanas, tercera semana o segunda semana, luego caminar, pero sacando las cuñas. Entonces el paciente se sorprende y el fisio muchas veces también, porque está acostumbrado a que venga un paciente con yeso o con el pie en equino y que lo tiene que restablecer. Acá le digo, no, haz que mueva. Pero ¿cómo? Haz que mueva, tranquilo, va a estar bien. Y va muy bien. Y sigue siendo la misma cantidad de tiempo, porque normalmente se maneja como que de 9 a 1 año, de 9 meses a 1 año. ¿Se sigue manejando esos tiempos con ese tipo de operación o menos? Menos, pero también hay un debate grande. Yo creo que eso va a cambiar en unos años. Hace poco había un jugador de Paris Saint-Germain que se rompió el Aquiles y tú ves la foto de su cicatriz o de su operación y al año ha regresado muy mal. Pero en Europa ya se está haciendo Dresden y ya hay estudios que validan Dresden para futbolistas profesionales con recuperación muy buena y muy alta. Entonces creo que eso va a reducir muchísimo el tiempo. Igual yo les pido que lo hagan 1 año, pero créeme que he tenido pacientes que se han desesperado y han jugado los 6 meses y han estado felizmente bien, pero han sido deportistas seguidos, es decir, muy bien cuidados, buena masa muscular, muy buena terapia física. Entonces sí se puede hacer una recuperación mucho más precoz. Bien, está muy bueno. Se nos pasó la hora demasiado rápido. No te creo. Sí, se nos pasó la hora demasiado rápido. Muy bien. Yo me he quedado con 20 preguntas en la cabeza. Sí, seguro, encantado de volver. Sí, seguro conversamos allí para que en algún momento puedas estar por aquí nuevamente. Bien, te comento que la mayoría de fisios la mayoría de personas que nos ven son fisios, ¿sí? Entonces, siempre solemos terminar un poquito con alguna recomendación que les puedas dar a fisioterapeutas desde el área que manejas, ¿no? ¿Qué consideras que debería tener un fisio como para manejarse bien?
No, primero agradecerte, Jair, por varias cosas, ¿no? Primero por invitarme a ese curso que me abrió la mente. Me sorprendió muchísimo ver tanta gente en el curso, gente con ganas de aprender. A partir de ahí yo he creado una conexión mucho más grande con fisios. Es decir, me escriben fisios y me dicen, tengo esta duda, o me está pasando con esto con este paciente, o tal cosa, y me encanta poder darles alguna opinión. O por el contrario, me dicen, tengo este paciente que no se recupera, puedes verlo, lo veo y tratamos de ajustar ciertas cosas, y es muy chévere. Tengo que agradecerte completamente por eso, por todo lo que haces. Esto es increíble, ver todo lo que has construido aquí simplemente por transmitir información. Es muy valioso y estoy seguro de que va a ser retribuido en algún momento por todo ese esfuerzo que haces. Y bueno, ¿qué decirle a los fisios? Yo creo que quizás lo que a mí me pasa, ¿no? Que se metan más a leer o a preguntar por cuestiones quirúrgicas, es decir, entender qué se hace en la cirugía. Lo que tú me preguntabas al inicio sobre el cruzado, puede ser una charla entera de 1 hora, de decirle, mira, puedes usar esto y esto, y en la cirugía pasa tal cosa. Entonces, mientras más sepan cómo va una operación, más van a entender cómo va a funcionar la máquina, entre comillas, después de eso. Es como arreglar un carro. Yo siempre lo veo exactamente, el cuerpo es como una máquina. Si tú supiste qué llanta le pusiste, qué resorte le pusiste, qué frenos pusiste y sabes que va a tener una buena seguridad o calidad de recuperación, lo fuerzas más. Pero si sabes que el hueso está débil o los tejidos no están buenos y demás, le aguantamos la mano y ajustamos ciertas cosas. Y otro consejo que quizá quisiera dar es que entiendo mucho de que aquí la terapia física, y lo veo con mis pacientes, no privada, sino la relacionada a seguros, no está tan bien, porque indirectamente el seguro, no los fisios, pero el seguro va a querer sacar siempre más provecho mientras más dure la terapia y mientras más aparatos le metan al paciente. Entonces, yo los invitaría a que busquen trabajar de forma privada, porque creo que ese es un área que los pacientes se están dando cuenta de que les va mejor con este fisio privado que yéndose a muchos centros en donde se prolonga mucho todo. Por más que el fisio quiera hacerlo, tiene un esquema planteado en el que no puede avanzar más y le hacen acupuntura o ciertas cosas que en algunos casos funciona, pero en otros no. Entonces, mientras le den movilidad precoz, hagan el trabajo de fuerza, ahorita creo que esa palabra del ejercicio de fuerza va a revolucionar toda nuestra área, no solo de traumatofisio, sino de la medicina en general, porque es el único parámetro para mejorar nuestra calidad de vida. Si le damos eso al paciente, todo va a cambiar, pero esa idea tiene que compartirse. Entonces, instarlos a que vean cómo buscar más práctica privada, ofrecer sus servicios. Mientras más movimiento ofrezca a un paciente y mejores resultados van a tener, a los traumatos eso nos gusta más. Entonces, los invitaría completamente a buscar siempre ese lado de la práctica privada. Bien, listo. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este final del video. No olviden compartir el video, dejar algún comentario para poder responderlo con el doc. También dejamos siempre sus redes sociales allí para que vayan a seguirlo. Así que seguro que se vienen varias cosas en algunos proyectos con el doc. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Jair. Encantado. Nos vemos todos. Chao. Chao.